Christian Parenti, bienvenido a The Grey Zone. Gracias, es un placer estar aquí. Gracias por aceptar participar en este homenaje a tu padre, cuya vida e increíble legado nos han influido tanto aquí en The Grey Zone. Él ha moldeado mi comprensión del mundo y realmente ayuda a explicar por qué hacemos lo que hacemos, un trabajo que tan a menudo es difamado y malinterpretado. Tu padre vivió unos increíbles 92 años, y creo que el mejor lugar para empezar sería probablemente desde el principio. ¿Cuál es la historia de origen de Michael Parenti? ¿De dónde venía y cómo influyó eso en quién llegó a ser y en su comprensión de la clase social? Bueno, nació en Nueva York en 1933, hijo de inmigrantes italianos en East Harlem, cuando East Harlem era un barrio italiano, y sus padres eran muy pobres. Su padre, mi abuelo, Michael Parenti Sr., nació en Italia y vino de niño. Lo expulsaron de la escuela, o quizá la abandonó, porque golpeó a una maestra que le había estado pegando. No sabía inglés, no podía aprenderlo lo bastante rápido, así que un día agarró la regla y le devolvió el golpe, y lo echaron de la escuela. Mi abuelo empezó a trabajar a los 9 años, subiendo carbón y hielo por las escaleras de los edificios. Como resultado, quedó encorvado y así se mantuvo. Fue un trabajador manual toda su vida. La madre de mi padre no nació en Italia, nació en Nueva York, hija de padres italianos, y el italiano fue su primera lengua. Era costurera y trabajaba en talleres de explotación. Así que él creció en un hogar muy pobre, en un barrio muy humilde y duro, y eso le marcó profundamente. Su madre murió de una insuficiencia cardíaca congénita cuando él tenía 17 años, y él fue testigo de ello. Estaba en un hospital público. Desde muy joven fue muy consciente de la pobreza, pero también era un chico muy inteligente y asistió a una escuela pública muy buena. El director era un conocido educador italiano procedente de Italia que se centraba mucho en inculcar el orgullo en los italoamericanos. Así que era una escuela muy buena, y fue durante el New Deal cuando se estaba invirtiendo mucho dinero en infraestructuras públicas y servicios para la gente pobre y de clase trabajadora. Así que, ya sabes, Nueva York era un lugar donde los niños de familias pobres y trabajadoras podían recibir una gran educación, incluso hasta la universidad. Y mi padre tuvo esa oportunidad. Fue al Instituto DeWitt Clinton y luego al City College, que ya sabes, era y sigue siendo una gran escuela. En aquella época era realmente legendaria. Quiero decir, los días verdaderamente legendarios del City College fueron en los años 30, cuando mi padre era un niño. Pero enseguida, viviendo en Nueva York, ya sabes, te mueves por ahí, empiezas a darte cuenta de que, vaya, la isla de Manhattan no es todo East Harlem. The island of Manhattan is not all East Harlem. It's also, there are these rich people everywhere, you just go. También estaban esos ricos por todas partes. Ya sabes, basta con ir un poco más allá y estás en el Upper East Side. Así que él era muy consciente de la desigualdad. Lo había vivido en carne propia. Pero su familia no era especialmente política. Vivía en un barrio que formaba parte de la circunscripción de Vito Marcantonio. Vito Marcantonio era un político de izquierdas, un socialista, y se presentaba por el Partido Laborista de Nueva York. Trabajó estrechamente con Fiorello LaGuardia para hacer que el New Deal fuera bastante de izquierdas en Nueva York. Mi padre vio hablar a Vito Marcantonio, y Marcantonio impregnó el barrio de una especie de política con conciencia de clase. Y eso le causó cierta impresión, pero no fue una persona radical hasta mucho más tarde en su vida. Pasó del City College, así, empezó a trabajar en la ONU en el departamento de correo cuando tenía 18 años. Luego fue a París durante un año en algún momento, justo después de la universidad, o durante ella, no conozco bien los detalles de eso. Así que ya sabes, se estaba volviendo bastante cosmopolita desde joven. Un profesor se interesó por él y de algún modo lo tomó bajo su tutela.
Después fue a Brown y obtuvo un máster en 1957, y a partir de ahí empezó a enseñar de nuevo en el City College, y luego fue a Yale, donde consiguió un doctorado en 1962. Me describió su postura política como la de un liberal típico de la Guerra Fría en aquella época. Estudió con Robert Dahl, que era un famoso y destacado politólogo liberal. La tesis doctoral de mi padre trataba sobre los patrones de voto de los italoamericanos. Su gran hallazgo, algo que más tarde ridiculizó, fue la diferencia entre aculturación y asimilación. Solía burlarse de cómo la corriente principal consideraba que era una idea brillante, pero él decía que en realidad no tenía tanta importancia. Mostraba cómo los italoamericanos, los inmigrantes italianos, podían perder su cultura, podían aculturarse sin asimilarse políticamente. La suposición en la ciencia política era que los grupos de inmigrantes llegaban y, una vez aculturados, se asimilaban políticamente y dejaban de ser un grupo étnico distinto a efectos políticos, ya sabes, como bloque de voto. Y él demostró que no era así. Podías tener aculturación sin asimilación política, que los italoamericanos perdieran su idioma, pero siguieran teniendo una identidad que contara en la política. No especialmente radical, ¿verdad? Y a medida que los años 60 se intensificaban, fue la historia la que lo arrastró con la corriente. Estaba enseñando, primero en Stony Brook y luego en Sarah Lawrence, y después tuvo una beca en Yale, alrededor del 67-68-69. Y ya sabes, como él mismo decía, se cansó de perder discusiones. Se encontraba en estos debates absurdos en los que decía, bueno, tenemos que luchar contra los comunistas. Y los más jóvenes le respondían, ¿por qué exactamente? Y él pensaba, sí, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Así que se radicalizó por el momento, por los debates que surgían, por las noticias y por la escalada de la guerra. A finales de los años 60, estaba muy implicado en la política. Había tenido otras experiencias. Trabajó con Vista en los Apalaches en una ocasión. Era un liberal de tendencia izquierdista, pero se radicalizó mucho y se convirtió en activista a finales de los 60. Pasó de la beca en Yale, yo nací en el 69, y mis padres se separaron entonces, y se marchó a Champaign-Urbana, a la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana. Allí de nuevo, se involucró en tareas de organización. Hizo amistad con otros dos jóvenes profesores que también resultaron ser italoamericanos. Un tipo llamado Rocco Lombardi, o John Lombardi, que es un químico famoso y ahora profesor emérito en la CUNY, y un sociólogo llamado Phil Maranto, que por desgracia murió bastante joven. Estaban muy implicados en la organización allí, y las cosas se estaban poniendo bastante intensas entre el 69, el 70 y el 71. Él y Phil Maranto hicieron un pacto. Sospecho que una noche tarde, con unas copas de por medio, aunque mi padre no era muy bebedor, de que si alguno de los dos era atacado por la policía, el otro intervendría para defenderlo. Probablemente solo era fanfarronería de madrugada, pero he aquí que, en una ocasión, hubo una pequeña manifestación y un camión volquete parecía estar echándose hacia atrás contra unos estudiantes que estaban sentados. Mi padre estaba allí simplemente observando, de visita en realidad, ni siquiera participaba, y se acercó a la policía y dijo, «Oye, aquí tiene que hacerse algo». Y los agentes estatales lo atacaron y lo golpearon. Phil Maranto estaba allí y se lanzó para cubrirlo y protegerlo. Phil también fue brutalmente golpeado. Ambos quedaron gravemente ensangrentados, fueron arrestados y acusados de delitos graves. Y así, mi padre, a pesar del apoyo de todo su departamento, y esto fue un patrón que se repitió a lo largo de su carrera, todo el departamento, y no sé hasta qué punto llegaba en Champaign-Urbana, pero en otros casos llegaba hasta el presidente de la universidad, y luego la decisión era revocada por la Junta de Fideicomisarios, pero no obtuvo la titularidad. No le renovaron el contrato. Así que dejó Champaign-Urbana y se fue a la Universidad de Vermont, en el 71 o el 72 quizá, en Burlington.
in Burlington. And there again, got heavily involved in Y allí de the nuevo, war movement, se involucró profundamente en el movimiento contra la guerra. Terminó en la portada del periódico local, en una marcha llevando, ya sabes, la bandera de Vietnam del Norte. Y fue todo un escándalo. Pero era un gran profesor y publicó trabajos importantes. Todo su departamento, el decano y el rector de la universidad, aprobaron que obtuviera la titularidad, o quizás solo era la renovación de su contrato. No estoy seguro de que fuera la titularidad todavía. El consejo de administración dijo: de ninguna manera, este tipo es un radical, olvídalo. Y los tres fueron acusados de comunistas durante años después de eso. Lo sabemos porque todos tuvieron dificultades para encontrar trabajo y porque a Rocco Lombardi, John Lombardi, le dijeron que estaba siendo rechazado en todos esos lugares. Y uno de ellos, un decano, dijo: oye, sabes, hemos recibido una carta del presidente de la universidad, o de alguien como el jefe del consejo, alguien de alto rango en la Universidad de Champaign-Urbana, diciendo que eres, ya sabes, un radical, un problema. Así que Lombardi consiguió un abogado que amenazó a la universidad y dijo: vamos a demandaros, tenemos una copia de esta carta, tenemos pruebas de que habéis hecho esto, así que, si lo volvéis a hacer, os demandaremos. El siguiente puesto al que Lombardi se presentó fue en la CUNY, y no intervinieron. Así que a mi padre no le renovaron el contrato en la UVM. Luego pasó a la Universidad de Albany, SUNY Albany, y a la Universidad de Cornell. Y a partir de entonces fue una especie de académico itinerante. Lo seguían despidiendo incluso cuando sus colegas lo apoyaban. Y empezó a ser considerado cada vez más como un radical. En el proceso, su pensamiento político evolucionó de una simple perspectiva radical antibélica a convertirse en marxista. Empezó a leer a Marx. No lo había leído en la universidad, no había hecho nada de eso. Todo lo hizo por su cuenta en los años 70. Empezó a leer a Gramsci, a leer a Marx, y se convirtió en marxista. Luego pasó un tiempo en Burlington. No conozco del todo la cronología, pero en Burlington se hizo muy amigo de un tipo más joven, unos 8 años más joven, llamado Bernie Sanders, que en sus inicios había llevado a cabo ese tipo de campañas para alcalde de Burlington al estilo Jeepy, como una especie de espectáculo político. En algún momento, creo que fue alrededor del 75 o el 76, volvió a Vermont. Mi padre volvió a Vermont y se presentó al Congreso con ese partido, el Liberty Union Party, que es un partido peculiar de Vermont que todavía existe. Y ya sabes, se cortó el pelo, se puso traje y corbata y salió a hablar con la gente corriente de Vermont para defender el socialismo. Me acuerdo de eso. Cuando fue a la parte de Vermont donde yo vivía, en el sur del estado, fui con él, lo vi hablar, escuché cómo explicaba que ya había elementos de socialismo en cosas como las escuelas públicas, las carreteras, la gestión municipal de la basura, y no consiguió muchos votos. Obtuvimos alrededor del 7,5% de los votos, cuando Liberty Union normalmente solo conseguía alrededor del 1% o incluso menos. Y según mi padre, en ese momento le dijo a Bernie: sabes, deberías tomarte esto en serio, no como una protesta, sino intentar realmente convertirte en alcalde de Burlington. Puedes hacerlo. Estoy seguro de que mucha otra gente también le decía eso a Bernie, y probablemente él ya lo estaba pensando por su cuenta. Luego Bernie se presentó 2 veces más, y finalmente llegó a ser alcalde en el 80 o el 82. A finales de los 70, mi padre lo estaba pasando realmente mal. No podía conseguir trabajo, pero logró sobrevivir porque escribió, entre otras cosas, el primer libro de texto radical sobre gobierno. Para la gente más joven, esto es difícil de entender, pero antes de Internet, antes de las fotocopiadoras, los libros de texto eran un gran negocio y eran muy importantes. Así era como se proporcionaban las lecturas en la universidad. Los profesores no tenían, ya sabes, apuntes. Era algo así como: tienes que comprar este libro de texto. Así que no existía ningún libro de texto gubernamental radical. Si hacías una asignatura sobre el gobierno de Estados Unidos,
La literatura disponible era ridícula, desde la corriente principal hasta la derecha. Y así, Democracy for the Few, el primer libro de texto radical sobre el gobierno, básicamente mantuvo a nuestra familia. Mi padre, mi madre y yo, ellos estaban separados, pero mi padre fue muy generoso con la pensión alimenticia. Y además, eran los años 70. Era una época mucho más fácil para salir adelante. Democracia para los pocos es un libro que todavía se comparte y se pasa de mano en mano, un poco como el punto de Sami en los círculos de izquierda. Sigue siendo influyente, uno de los pocos libros que realmente han marcado las cosas. Se revisó 9 veces, así que hay 9 ediciones. Cada 3, 4, 5 años se actualizaba. Así que sí, sigue utilizándose ampliamente. Un libro muy, muy influyente. Básicamente, el argumento es que el sistema está manipulado y que los intereses corporativos y las élites económicas utilizan la propaganda para mantenerlo así. Sin embargo, él creía en la reforma. No se había desvinculado por completo del proceso político estadounidense. Pensaba que aún existía la posibilidad de un cambio, lo que lo diferenciaba de muchos otros pensadores radicales de la época. Sí, apoyó las revoluciones del Tercer Mundo. Con el tiempo, llegó a apoyar a la Unión Soviética, pero también respaldó la política reformista, un tipo de política al estilo del New Deal. Quiero decir, se presentó a las elecciones, ya sabes. Su política era muy pragmática en ese sentido. Apoyó la Revolución Cubana, no porque fuera su ideal, sino porque creía en lo que representaba. Y fue allí y habló abiertamente de los problemas que veía, incluso en los días idílicos de los años 70. La burocratización que estaba ocurriendo, la corrupción ya incipiente. Por ejemplo, en el hotel, alguien de la delegación incluso sufrió el robo de su ropa de la tintorería. Él fue abierto al respecto. No lo idealizaba. Exacto. Pero ya sabes, era no ideológico. No es que tengamos un menú de opciones infinitas. Estos proyectos de cambio social son increíblemente difíciles de lograr y ocurren bajo condiciones y coyunturas específicas. Así que, si uno es realista al contemplar un cambio económico progresista, como una ampliación de los derechos de las personas, una redistribución de la riqueza y una expansión de las oportunidades sociales para las masas trabajadoras, eso va a adoptar muchas formas distintas. Esa fue siempre su política. Creo que fue mejor en Cuba, donde me lesioné la pierna, una lesión muy grave, el tendón de Aquiles. Fui a un hospital y me operaron, y nadie me hizo ese examen que te hacen en Estados Unidos. El primer examen que te hacen cuando entras en una clínica de urgencias y puedes estar sangrando por 3 sitios. El examen de tu cartera para ver si tienes cobertura médica, y si no la tienes, te mandan a otro hospital. Te dejan en el hospital público al otro lado de la ciudad mientras sigues sangrando. Fue mejor en Cuba, donde me hicieron la operación y no tuve que pagar ni un céntimo. Volví aquí con una escayola e intenté conseguir un traumatólogo y no pude. Y podía pagar. Dije, pagaré. No lo entiendes, pagaré. Y ellos dijeron, oh, sabemos que pagarás. No aceptamos ningún otro tipo de paciente. Pero estaban todos ocupados y al final conseguí a un tipo que acababa de salir de la Facultad de Medicina. Cogé hasta su consulta, miró el yeso y dijo, déjeselo una semana más, son $50. Te aseguro que nunca me dolió tanto pagar $50. Era mejor en Cuba. En un país pobre recibí buena atención médica. En un país rico me tratan como a un mendigo y un paria. Era mejor en Cuba, donde no vi niños con vientres hinchados, hambrientos y pidiendo limosna. No vi a nadie mendigando. Era mejor en Cuba que en Washington, D.C., donde vivo y camino por la calle y veo a personas en una miseria y desorientación absolutas, de pie pidiendo comida, pidiendo dinero, durmiendo en los pasillos. Veo que en el país más rico del mundo, ahí es donde estaba mejor. Y cuando hablas de libertad, eso es libertad. Y cuando hablas de opresión, eso es opresión.
Dormir en un portal es opresión. ¿Quieres saber qué es la opresión? Entonces duerme en los portales de la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Y todos sabéis lo que es la opresión. ¿Quieres saber qué es la opresión? Entonces piensa en los tipos que se sientan ahí preguntándose si se van a volar la cabeza porque no pueden pagar la hipoteca de su casa, no pueden alimentar a sus hijos y ven cómo todo se desmorona. Ahí es donde estaba mejor. Y esas son cosas reales. Y eso forma parte de la libertad. Ahora, el ejército. Um, Y sí, tienes razón. No es muy común en la izquierda apoyar tanto posiciones reformistas como, ya sabes, movimientos armados revolucionarios de extrema izquierda, ese tipo de cosas. armed movements, this kind of stuff. So, Así que había una historia que querías contar sobre su editor o su editorial, escribiendo en tu... oh yeah, just yeah, Oh, sí. Simplemente, sí. Él, mi abuelo, uno de los primeros libros de mi padre, no recuerdo cuál era. Algún editor estaba considerando publicarlo. Creo que era su segundo libro. Este tipo acababa de firmar con él, o estaba pensándolo. Así que fue a una conferencia de sociología y la gente allí decía, oh, Michael Parenti, ya sabes, es realmente bueno. Es el único politólogo que vale la pena leer. Y el editor dice, ah, interesante. Luego vio su nombre en otro sitio, y más tarde, cuando vuelve volando a JFK, coge un taxi y el conductor le dice, Michael J. Parenti. Ya sabes, era Michael Giuseppe Parenti, mientras que mi padre es Michael John Parenti. ¿Tienes algún parentesco con el académico? Y mi abuelo dice sí. Su primer libro costaba $2,75, su segundo libro costaba $5,25, lo que significaba que estaba progresando en el mundo. Así que sí. he was coming up in the world. So, yeah, Estaba orgulloso. he was proud. My grandfather was Estaba orgulloso. Mi abuelo era un tipo duro, de verdad muy duro. Lo arrestaron 2 veces por llevar las apuestas para la mafia. No era un mafioso ni nada por el estilo, pero era un tipo muy, muy duro. Y fue muy severo con mi padre. Pegaba mucho a mi padre cuando era niño. Eso se consideraba normal, ¿sabes? Pero mi padre lo quería igualmente. Era un tipo duro, sí. He was tough, dude. Yeah. Yeah. That was before the era of Dr. Benjamin Sí. Spock. Y eso fue antes de la era de el Dr. Benjamin Spock. Y ya sabes, coger al niño en brazos cuando llora y ese tipo de cosas, que es lo que los derechistas culpan de los años 60. Pero supongo que esta es otra historia. Así que hemos avanzado sobre todo por los 70. Michael Parenti se estaba consolidando como uno de los principales académicos radicales, científicos políticos. Academics, scholars, political scientists. But he was, but by the late 70s here, A finales de los años 70, 76, 77, 78, vivía en Amherst, Massachusetts. Desde alrededor del 76 o 77 hasta el 79, no tuvo trabajo y sobrevivía únicamente gracias a los derechos de autor de sus escritos. Fue Democracy for the Few lo que nos salvó. Mi madre y yo vivíamos no muy lejos, en el sur de Vermont, y por eso él estaba allí, para poder estar cerca de mí. Pero fue realmente duro. Vivía en una casa compartida, y durante años estuvo en casas compartidas, en una pequeña habitación, durmiendo y escribiendo en el mismo espacio. Económicamente fue muy, muy difícil, y era porque estaba siendo completamente marginado por sus ideas de izquierda. Sabes, lo racional en cierto momento habría sido algo como, oh, voy a cambiar mi política, hacer la pelota, conseguir uno de esos trabajos y volver del frío. Pero él decía, de ninguna manera. Y pagó un precio muy alto económicamente. Y también fue duro para él emocionalmente. it was hard for him emotionally. He felt betrayed by his discipline. Se sentía traicionado por su disciplina. Verás, había salido de la pobreza, de un barrio difícil, hacia el mundo académico, y participó en la creación de un nuevo grupo político, no recuerdo el nombre, pero era algo así como el Grupo de Izquierdas en Ciencia Política. En fin, a finales de los 70 y sin duda en los 80, el anticomunismo empezaba a infiltrarse en la izquierda. Había mucha preocupación entre los académicos y periodistas de izquierdas por no ser confundidos con personas demasiado radicales. Así que esa preocupación, ese control de la propia legitimidad, se estaba convirtiendo en una parte muy importante de cierto tipo de intelectualidad de izquierdas. Y él odiaba eso, y sentía que
hated that and he felt betrayed by it. Creeps into the left partly because Traicionado por ello, se infiltra en la izquierda, en parte debido al colapso de la nueva izquierda tras la violencia aventurera del Weather Underground, y ya sabes, la conversión de los SDS en Progressive Labour y su posterior desintegración. Muchos de los radicales de izquierda que estaban en los SDS apoyaron a Jimmy Carter y se incorporaron al Partido Demócrata. Tras el colapso de McGovern, no vieron futuro para esa forma de izquierdismo en Estados Unidos. Y luego gana Reagan y lanza este periodo crucial de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos y la Unión Soviética libran guerras por delegación. La reversión se convierte en la consigna, reversión. Y Michael Parenti defiende lo que él llama socialismo de asedio, esos estados que, aunque reconocidamente imperfectos, representaban un socialismo realmente existente. Y lo defiende con firmeza. Háblanos de ese periodo. Y bueno, presumiblemente, quiero decir, sin duda, paga un enorme precio político, tras ser de facto incluido en alto durante años y streng. after being de facto blacklisted throughout the 70s. Yeah. So at that Sí, así que en ese momento se había mudado a Washington, D.C. Estuvo un tiempo en el Institute for Policy Studies, pero era demasiado radical incluso allí. Se deshicieron de él al cabo de un año. Ni siquiera recibió dinero. Creo que tenía algo propio, como una beca o algo así, pero necesitaba una afiliación institucional. Y entonces simplemente quisieron deshacerse de él. Así que estaba en D.C. por su cuenta. Y sí, lo que le estaba ocurriendo a Smackmore era una gran preocupación por la respetabilidad. Ramificar a eines belis países y soiris reticente existentes. Y mi padre Griffey Strength. And my father defended them. I mean, he did stuff like say not only is the Sandinista. Quiero decir, dijo cosas como que no solo son democráticas las elecciones sandinistas en Nicaragua, sino que son más democráticas que las elecciones aquí en Estados Unidos. Ya sabes, permiten todo tipo de observadores internacionales, permiten la financiación extranjera de periódicos de la oposición. Y eso fue demasiado para la mayoría de la gente. Había marxistas en el mundo académico, pero tendían a refugiarse en una especie de marxismo hiperacadémico. Como decía mi padre, los marxistas académicos suelen ser más académicos que marxistas. Y mi padre fue a visitar lugares como Cuba y Yugoslavia. Y se fue a Portugal justo después de la Revolución de los Claveles, que fue el fin del fascismo en, creo, 1974. Hubo un golpe de Estado llevado a cabo por oficiales socialistas portugueses dentro del ejército fascista portugués que había estado combatiendo insurgencias en Angola, Guinea-Bissau y Mozambique. Un número significativo de esos oficiales se radicalizó por sus experiencias, diciendo cosas como, ¿qué estamos haciendo aquí? Los guerrilleros tienen un programa mejor. Si yo viviera en este país, estaría luchando contra nosotros. Y así fue como hicieron esta revolución. Celebraron elecciones y los partidos de izquierda acabaron perdiendo. Así que Portugal no terminó siendo un país socialista, ni con una economía socialista. Pero fueron oficiales socialistas quienes llevaron a cabo un golpe de Estado contra un gobierno fascista que de todos modos trajo la democracia a Portugal. Así que sí, fue un periodo de creciente radicalización. Mi padre, en ese momento, en los años 80, también se unió al Partido Comunista en un momento dado. Era miembro en secreto. Tuvo una novia durante muchos años, probablemente una de las relaciones más largas de su vida, que era sindicalista, organizadora sindical y militante política en el Partido Comunista. Y así, en Washington, D.C., ese era más o menos el ambiente en el que se movía. Recuerdo haber ido allí, viví con él un tiempo, unos 3 meses. Mi madre era muy de los años 70. Mi madre se fue a un ashram durante 3 meses y yo me fui a vivir con mi padre. Pero era como, ya sabes, el Partido Comunista de Washington, D.C. Era todo un viaje. Era en gran parte afroamericano y muy, ya sabes, con los pies en la tierra.
Y luego él básicamente se fue alejando, rompió con el Partido Comunista cuando este se convirtió básicamente en una especie de club del Partido Demócrata. Pero en aquella época, en los años 80, era algo realmente tabú defender a la Unión Soviética, defender a Cuba. Y él lo hizo de forma constante, cada vez más convincente y articulada, y se negó a dar marcha atrás. Así que se volvió cada vez más difícil. Quiero decir, no podía conseguir un trabajo académico, pero siguió escribiendo. Y Democracy for the Few seguía siendo revisado, y era realmente importante. Escribió artículos académicos serios, así como otros más periodísticos. Finalmente, enseñó en Howard durante un año a finales de los años 80. Consiguió un trabajo en Brooklyn College por un año, pero luego se redujo a la mitad. El contrato se interrumpió básicamente después de un semestre. Pensó que fue porque había publicado en Political Affairs, la revista académica del Partido Comunista. Cuando eso salió, se dio cuenta de que entre sus supuestos colegas de izquierdas, y lo eran, Norman Finkelstein era uno de ellos, fue como, eso ya es pasarse un poco. Un amigo me escribió sobre el capítulo de Howard, la experiencia docente de Michael Parenti, y me contó que el director del Departamento de Ciencias Políticas era alguien llamado Hilburn Watson, desde 1986 hasta 1990, que era muy afín al socialismo y a las ideas de Michael Parenti. Lo contrató a tiempo parcial. Pero fue la administración de Howard, una vez más, la administración, pero también otros profesores que eran virulentamente anticomunistas, y algunos que eran panafricanistas, quienes eliminaron por completo el programa de estudios de Hilburn y se negaron a renovar el contrato de tu padre. Sí, en algún momento de los años 80 lo reclutaron para ser el director de un departamento en una universidad de Virginia, no recuerdo en qué universidad fue. Lo trajeron y de nuevo contaba con el apoyo del profesorado, de los decanos y creo incluso del rector. Era una universidad pequeña y entonces la junta de fideicomisarios dijo absolutamente no. Así que sí, eso era algo común. Y a veces, ya sabes, no pocas veces, algunas de estas personas tenían una inclinación más bien progresista. Ese fue el caso en el Brooklyn College. Recuerdo que él estaba muy amargado por eso. Se sintió realmente traicionado. Recuerdo que una vez dijo algo así como, ya sabes, lo aceptas de estos rectores de universidad y de estos consejos de administración, ellos son francos al respecto. No quiero a un comunista en mi maldita universidad. Ya sabes, eso es lo que son. Pero cuando se trata de gente que dice, sí, aquí aceptamos una variedad heterodoxa de posiciones, y bla, 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 ya sabes, la hipocresía de quienes afirman defender la libre investigación y la disidencia real, y luego, en la práctica, se preocupan por vigilar su respetabilidad controlando su flanco izquierdo. Y en aquellos tiempos, el tema tabú era el socialismo realmente existente. Te iría mucho mejor defendiendo que se quemara todo el mundo y se convirtiera en una especie de esto o aquello anarco-primitivista. Pero cuando empiezas a decir, no deberíamos estar haciendo la guerra a Nicaragua. De hecho, señalemos las cosas que están haciendo bien allí. Señalemos las formas en que el orden social emergente allí es superior al nuestro. Mira lo que hacen por los niños pequeños, ¿verdad? Mira las medidas universales que este país profundamente empobrecido está colocando en lo más alto de su agenda política. ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros? Ya sabes, es entonces cuando te dicen, no hagas eso. No vayas por ahí, ¿vale? Haz cosas esotéricas. Escribe sobre conceptos oscuros del marxismo. No estoy diciendo que eso no tenga valor. Lo tiene. Pero es como, haz eso. Haz cosas que la gente no pueda entender. Sí. Empiezas a hablar y escribir de una manera accesible sobre un cambio político real que está ocurriendo de verdad. Y ahora cuesta imaginarlo,
pero el mundo era muy diferente. Recuerdo claramente a mi padre en Washington, D.C., cuando yo tenía, no sé, probablemente 11, 12, 13, 14 años, algo así, trabajando para el periódico. Y él decía, sí, me siento bien, mira, un tercio del mundo es socialista. La revolución sandinista fue realmente importante para él. Era como, vaya, no ha terminado, está ocurriendo. Y luego había un movimiento guerrillero muy fuerte en El Salvador. Había un movimiento guerrillero bastante poderoso en Guatemala, pero estaba siendo, quiero decir, masacrado. Hubo disturbios. No recuerdo bien, pero creo que fueron unas 400 aldeas las que fueron completamente arrasadas durante la contrainsurgencia. No mataron a todo el mundo, pero destruían la aldea, expulsaban a todos, luego los capturaban y los reasentaban en polos de desarrollo. Era algo parecido a las aldeas estratégicas de Vietnam que aplicaron en Guatemala. La contrainsurgencia de tierra arrasada en Guatemala fue espantosa. En El Salvador también fue muy grave, aunque no tanto. Y el FMLN en El Salvador siguió combatiendo hasta principios de los 90. Y era como que, durante todos los años 80, la esperanza era que El Salvador pudiera avanzar, que Guatemala pudiera avanzar, que Honduras, en fin, que pudiera haber política electoral en otros lugares. Fue realmente como si, aunque Reagan había pasado de la contención al retroceso y estaba financiando la contrarrevolución en todos esos lugares, la CIA participara en la coordinación de una invasión de Angola, porque allí había una revolución marxista, y también en Guinea-Bissau, en Mozambique, en Nicaragua, y luego esos vigorosos movimientos guerrilleros, como dije, en El Salvador y Guatemala, por no mencionar otros lugares. Pero esos eran los que realmente tenían más presentes, porque todos formaban parte de esa especie de tradición tercer internacionalista. Quiero decir, los sandinistas eran algo propio. Ya sabes, socialistas cristianos en muchos aspectos. Pero incluso a pesar de la ofensiva de la CIA y de la administración Reagan, y salían las noticias, como ya sabes, otros 200 y pico mil millones de dólares para los contras. Lo que ocurría, para quienes no lo recuerdan o eran demasiado jóvenes, era que en Nicaragua, la familia Somoza había sido una dictadura de 2 generaciones. Y cuando fueron derrocados en el 79 por los sandinistas, su Guardia Nacional se replegó a Honduras, donde fue apoyada a partir de entonces por la Agencia Central de Inteligencia. Y libraron una guerra de desgaste absolutamente terrorista contra la revolución sandinista. Así que todo lo que los sandinistas intentaban hacer, lo primero que hicieron fue una campaña de alfabetización. Los contras llegaban, encontraban a los maestros de alfabetización y simplemente los asesinaban. Ya sabes, los torturaban, los mataban, los violaban, los asesinaban, ¿verdad? Las clínicas de salud las incendiaban, mataban a los trabajadores sanitarios, simplemente destruían. Un voluntario estadounidense, Ben Linder, estaba allí, era hidrólogo y trataba de instalar microcentrales hidroeléctricas. Y lo mataron porque estaba ayudando con ese proyecto social. Y los contras también, muy conocido, fueron más tarde descubiertos traficando con drogas. Es una historia increíble. Así que no voy a entrar en los detalles, pero eso era lo que hacía mi padre. Mucha gente, muchos estadounidenses, bajaba y se implicaba, ayudando en Nicaragua. Así que fue un gran movimiento dentro de la escena de solidaridad entre Estados Unidos y Centroamérica. Las iglesias estaban muy involucradas y era gente que había sido más bien apolítica. Recuerdo que en Vermont mi padre se maravillaba de eso. Decía, es como la gente que conocí a principios de los 70, que no estaba muy metida en política, solo en eso de volver al campo y fumar hierba, y ahora están organizando cosas. Así que en realidad fue un renacimiento y una expansión de una forma casi más sofisticada de la izquierda que la que había estado al mando durante el movimiento contra la guerra. Pero luego llegó el fin de la Guerra Fría. Then came, the end of the Cold War, and Well, let's pause for a second. And that's such a Hagamos una pausa un momento.
Es una historia tan fascinante, porque conozco a muchas de esas personas. Son de los pocos que quedan en el verdadero movimiento antibélico. Son el liderazgo de Code Pink. Son la gente que he conocido en la Casa Ben Linder en Managua. Les llaman sandinistas. Pero muchos de ellos han sido atacados sin piedad por, ya sabes, la izquierda liberal, que fue a Nicaragua en los años 80, pero que en realidad no se tomó en serio la defensa de los sandinistas cuando regresaron y se enfrentaron a otro golpe respaldado por la inteligencia estadounidense. Así que es muy relevante para la política actual hablar de los años 80 y de la etapa final de la Guerra Fría. Y no ha terminado. Todavía existen esos estados independientes que se enfrentan al imperio. Pero quería hacer una pausa para hablar de una de las obras más importantes de Michael Parenti, que formaba parte de un tema más amplio dentro de su legado emergente, el reconocimiento de que los medios de comunicación dominantes eran en realidad medios corporativos o medios capitalistas, que transmitían propaganda al público estadounidense en una época en la que apenas existía una prensa alternativa. Y, desde luego, no había medios en línea. Eran los medios que la clase capitalista, el 1%, quería que la gente viera y escuchara, fabricando el consentimiento para las guerras por delegación, y las que más tarde se convertirían en guerras convencionales contra Irak y otros estados que querían hacer colapsar tras la caída del bloque soviético. El libro se titulaba Inventing Reality y fue escrito antes de Manufacturing Consent, que la mayoría de la gente de izquierdas considera el manual, la obra seminal de Noam Chomsky y Ed Herman, que critica los medios corporativos. Pero Michael Parenti fue en realidad el primero en presentar una crítica muy accesible de los medios corporativos y de su papel en el poder del Estado. Sí, y analizar los intereses, las dinámicas de poder, cómo funciona, y las suposiciones ocultas, las historias y los tipos de información que se omitieron o simplemente no se trataron. Realmente tocó una fibra sensible y tuvo mucho éxito. Él pensaba que por eso Herman y Chomsky escribieron después Manufacturing Consent. Más tarde se hizo muy amigo de Ed Herman. Sí, quiero decir, Inventing Reality sigue siendo un libro muy popular. Hay versiones piratas circulando y sigue siendo muy relevante. Es tremendamente importante entender cómo somos objeto de propaganda. ¿Sabes? Uno de sus argumentos era que se daba por hecho, bueno, tenemos una prensa libre, somos una sociedad libre de propaganda. Y su argumento era que no, que somos una de las poblaciones más expuestas a la propaganda en el mundo. Y ya sabes, tenemos una prensa que pertenece a los ricos, y ellos imponen su voluntad, ya sabes, cuando es necesario, despidiendo a personas, editores, periodistas y presentadores de televisión que no seguían la línea. Quiero decir, Phil Donahue, que tenía el programa de entrevistas número 1 en ese momento, y se oponía a la guerra del Golfo. Quiero decir, esto no estaba en el libro, esto fue después del libro. El libro, como dijiste, salió en el 86 o el 87. Despidieron a Phil Donahue. Estaban dispuestos a sacrificar la rentabilidad por la política, como diciendo, no se cuestiona la agenda de política exterior. Y ya sabes, ese libro también aborda el tipo de consentimiento que se fabrica entre la clase profesional directiva, que la gran mayoría de los periodistas no necesitaban ser censurados ni intimidados porque habían aprendido desde siempre a interpretar las señales y anticipar lo que los editores y toda la estructura de poder esperaban de ellos. Y ya sabes, ambos hemos estado en el periodismo, y hay muchísimo de eso, ¿verdad? Es como que simplemente sabes que si propones esta historia a cierta persona, va a pensar que te estás saliendo de los límites, ¿no? Así que los periodistas operan en este sistema y los académicos también, este sistema muy extraño que pretende ser abierto, pero que en realidad a menudo es ideológicamente rígido y ortodoxo. Y si no aprendes las reglas, si tienen que explicarte las reglas, no vas a ascender. Tienes que exteriorizar los límites ideológicos de los cuales se espera que te mantengas, ¿verdad?
Yeah. So, Ni se espan. Language. I mean, the language. Quiero decir, el lenguaje es muy importante. Sí, el lenguaje peyorativo. language, Everything from regime to officer and Todo, shooting, desde all these régimen words have hasta to be tiroteo con really participación de un agente, todas esas palabras tienen que usarse. question them, Sí, then si las cuestionas, básicamente te ponen en una lista negra. Así que mencionabas antes que Michael Parenti, tu padre, estaba desolado por el colapso del bloque soviético que puso fin a la Guerra Fría. Estados Unidos se atribuyó la victoria. end of the Cold War, the U.S. claimed victory. what actually happened before. Sabes, en realidad eso ya había ocurrido antes. Una parte interesante de su evolución política sucede antes de eso, que es cuando se estrenó la película Tough Guy a finales de los 80, en el 88 o algo así. Something like that. No, creo que fue en los años 90. 90s. Ah, sí. Vale, entonces lo tenía al revés. Pero fue justo al final de la Guerra Fría. Cold War. De todos modos, 91. El 91, así que más o menos coincide con todo eso. Pero sí, podemos entrar en eso después. Next, but entremos en eso a continuación. Pero vamos a... so with the collapse of the Soviet Union, Así que, quiero decir, con el colapso de la Unión Soviética, muchos en la izquierda estaban como, bien. Recuerdo a un editor de izquierdas, que es un buen tipo y más tarde se disculpó por esto, así que ni siquiera voy a nombrarlo, que dijo, ahora ya no tenemos el incubo de la Unión Soviética sobre nuestro proyecto de socialismo. Y la gente realmente escribía editoriales sobre ello. Ahora sí que va a florecer de verdad. now it's really going to blossom. Like now the left position is going to just Ahora, la posición de la izquierda va a prosperar porque no estamos asociados con esta sociedad autoritaria y burocrática, ya sabes a lo que me refiero, lo cual es ridículo, porque la Unión Soviética estaba subvencionando, a veces de mala gana, todo tipo de proyectos por todo el sur global. Ya sabes, Cuba muy célebremente, bueno, quizá no célebremente, pero sí de manera muy importante, arrastró a la Unión Soviética a África. Los soviéticos no querían hacerlo. Los cubanos fueron y apoyaron en particular la revolución en Angola primero y luego otras revoluciones, sin decírselo a la Unión Soviética. Y luego dijeron, sí, estamos aquí en Angola. Esto fue hacia el 74. Estamos aquí en Angola luchando contra la CIA y el ejército sudafricano y sus mercenarios, y se nos están acabando las municiones y la gasolina, y queremos ayuda de vosotros. and gasoline, and we want help from you. And the Soviet Union was like, what? You didn't tell us you were going to do this. Is like, so what are you going to do? You're going Y fue como, ¿cómo? No nos lo dijiste. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejarnos que nos aniquilen? Nadie va a creer que no diste la orden, ¿verdad? Fidel fue muy audaz y sofisticado al intentar crear una red de pequeños estados socialistas independientes y básicamente engañar a la Unión Soviética para que tuviera que apoyar todo aquello. Así que la Unión Soviética estaba respaldando muchos de esos proyectos. Y uno pensaría que sería más fácil hacer una revolución en el tercer mundo una vez que ese enorme país socialista, rico en recursos, sí, lleno de defectos, se convierte en, ya sabes, un laboratorio neoliberal para saquear la economía, ¿verdad? Así que vio de inmediato lo grave que era la situación y se le rompió el corazón. Sí. How bad the situation was, and he was heartbroken. Yeah. Everybody was like, well, weird, this is like, what does this mean? And he was like, this. Todo el mundo decía, bueno, qué raro, ¿qué significa esto? Y él decía, esto es horrible. Algo dentro de él se rompió en ese momento. El comité, no hay contrapeso al imperio occidental en ese punto. Sí, claro. Y él dijo, ahora no hay ningún tipo de contención para Estados Unidos. ¿Y qué es lo siguiente que ocurre? La guerra del Golfo. Ya sabes, retroceden a través de intermediarios, y eso da paso a, sí, vamos a entrar con una enorme fuerza militar y atacar Irak. Bush padre tuvo el buen juicio, como dijo Cheney, cuando la prensa le preguntó, ¿por qué no vais hasta Bagdad? Él respondió, no, ocupar Bagdad parece la definición misma de un atolladero. Así que cuando Bush II entró, eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero sí, él estaba desolado por eso. Aún así, siguió adelante. Una de las cosas que sucedieron por aquella época fue el debate sobre el asesinato de JFK, que realmente comenzó con la película de Oliver Stone.
Probablemente muchos intelectuales no querrían pensar que grandes debates intelectuales pudieran surgir de una película de Hollywood, pero así fue. Despertó preguntas sobre el asesinato de Kennedy entre el público en general. Mucha gente aprendió lo suficiente de esa película como para interesarse y luego se puso a estudiar más. Entonces, ¿qué pasó con el asesinato de Kennedy? Se convirtió en un gran tema en la izquierda. De nuevo, la cuestión de la legitimidad, de vigilar la propia legitimidad, cobró protagonismo. Policing your legitimacy came to the fore. And so Peter Dale Scott was Peter Dale Scott fue realmente el principal defensor académico que sostenía mediante una investigación empírica muy rigurosa que la CIA estuvo implicada en el asesinato de JFK. Mi padre estaba de acuerdo y se interesó mucho por el tema. Empezó a debatir, a hablar y a participar en esa conversación nacional, diciendo, sí, la CIA hizo esto. Alexander Cockburn, por quien en muchos aspectos siento un enorme respeto, estuvo fatal en este asunto, y Chomsky también. Recuerdo que Cockburn escribió en The Nation, diciendo que no importa cómo murió Kennedy, que no importa si Kennedy murió al resbalar con uno de los juguetes de Caroline en la sala de juegos, o si fue asesinado porque era anticomunista, bla, bla, bla. or whether he was assassinated because he was an anti-communist, blah, 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 blah. Aunque fuera cierto, lo cual es extremadamente improbable, ¿a quién le importa? No tiene ninguna relevancia. Es un poco como toda la energía que la gente dedica a intentar averiguar quién mató a John F. Kennedy. ¿Quién lo sabe? ¿Y a quién le importa? Quiero decir, muere mucha gente todo el tiempo. ¿Por qué importa que uno de ellos resultara ser John F. Kennedy? Why does it matter that one of them happened to be John F. Kennedy? And the fact of the matter is that Kennedy was El hecho es que Kennedy era anticomunista, pero estaba evolucionando, estaba cambiando. Por ejemplo, detuvo unilateralmente las pruebas de armas atómicas y abrió negociaciones secretas con la Unión Soviética. Sabes, heredó la invasión de Bahía de Cochinos. Esa fue una operación de Eisenhower. Él había supervisado los preparativos, pero ocurrió durante el mandato de Kennedy. Y ese fue su error fatal. Debería haberla cancelado y haberse enfrentado a la CIA en ese momento. En cambio, se echó atrás y la Bahía de Cochinos acabó siendo un desastre. Unos 1,800 de esos mercenarios cubanos fueron capturados y retenidos como rehenes por Cuba. Y ya sabes, Kennedy dijo después de eso que quería hacer añicos la CIA en 1,000 pedazos y esparcirla al viento. Luego despidió a Allen Dulles. Se estaba moviendo en esa dirección. Empezó a frenar la escalada en Vietnam. Todo esto se estaba negociando, se estaba debatiendo en los años 90, y mi padre argumentaba algo como, mira, este es un tema importante. Este es un elemento importante de cómo funciona el poder. Empezó a tratar con el Estado encubierto, el Estado profundo, la CIA, las agencias de inteligencia y su papel en la gestión de Estados Unidos. Quiero decir, ya era consciente de ello. No era totalmente ingenuo al respecto. Tenía un expediente del FBI muy extenso que consiguió, como era habitual entre los radicales de los años 60, acabar obteniendo tu propio dossier del FBI. Y él lo consiguió. En él se mencionaba que la CIA había vigilado a mi padre en 2 ocasiones. Parece que estaba relacionado con sus viajes a Cuba y a Portugal, creo. Incluso tengo cartas entre mi padre y la CIA. La CIA le respondió y le dijo, sí, hubo 2 ocasiones en las que compartimos información sobre usted con el FBI. Gracias por su solicitud de esa información. Y veremos si podemos hacerlo. Nos pondremos en contacto contigo. Y por supuesto, nunca iban a publicarlo, pero al menos le escribieron esta carta. Así que, de nuevo, muchos izquierdistas estaban, ya sabes, desestimando el asesinato de Kennedy. Fue entonces cuando toda esta idea de la conspiración, la teoría de la conspiración, se convierte, quiero decir, en un término peyorativo que ya existía desde hacía un tiempo, pero que realmente despegó. En el momento del asesinato ya existía, pero ese tipo de, ya sabes, insulto intelectual. Ah, eres un teórico de la conspiración. ¿No es eso una teoría de la conspiración? A mi padre le irritaba, le parecía indignante.
Sabes, lo expresó muy bien en su conferencia de 1993, Conspiración y Poder de Clase, que es una de mis favoritas y sigue siendo muy relevante hoy en día. Dijo que si realmente se interroga el poder de clase de una manera significativa, con una crítica radical en lugar de una queja liberal, te llamarán teórico de la conspiración. Pero el capitalismo es, en esencia, una conspiración entre las élites para privar a la mayoría del poder de clase. Yeah. Si adoptas esa tercera perspectiva, si no te entregas a una celebración conservadora ni a una queja liberal, sino que realmente te implicas en un análisis radical, cruzas una línea invisible y serás etiquetado en los círculos dominantes como un teórico de la conspiración, un marxista o incluso un paranoico, términos que a veces se tratan como sinónimos. En 1837, Abraham Lincoln observó que los capitalistas suelen actuar de manera armoniosa y concertada para esquilmar al pueblo. Hoy en día, Abe Lincoln sería descartado como un teórico de la conspiración. Estaba atribuyendo una intención consciente a un interés de clase. Para algunas personas, la conspiración es por definición ridícula e inexistente. Es una conferencia increíble, de 1 hora, que creo ilumina todo lo que está ocurriendo ahora mismo, donde aquellos de nosotros que formamos parte de los medios alternativos e independientes en auge, somos constantemente tachados de teóricos de la conspiración por escribir sobre, por ejemplo, la National Endowment for Democracy, o incluso simplemente por usar la expresión medios corporativos. Y la reacción de mi padre fue algo así como, ¿eres un teórico de la conspiración? No fue un no, no, no. Fue más bien un sí, sí, eso es lo que estoy sugiriendo. Estoy sugiriendo que existen conspiraciones que las élites llevan a cabo. ¿Crees que se reúnen en salas? Esa era una de sus frases. Se reúnen en salas y lugares. Sí, se reúnen en salas. ¿Dónde más crees que se reúnen? Se reúnen en todo tipo de lugares. Pero sí, muchas veces es en salas, y planifican, tienen intereses comunes y elaboran planes para defender y promover esos intereses. Y sí, las conspiraciones existen. Es una parte crucial de cómo funciona el poder en el capitalismo moderno, especialmente en una sociedad democrática, donde hay un elemento importante de hipocresía, donde las élites políticas y económicas se ven obligadas a rendir homenaje a las ideas de equidad, mientras en realidad aplican políticas totalmente injustas. Políticas que garantizan su poder político y económico, que aseguran que la riqueza se canalice hacia arriba y se concentre en cantidades cada vez mayores, y que se mantengan todo tipo de controles políticos para hacer que la gente trabaje más por menos, ¿verdad? Y esto no ocurre por casualidad. Implica una planificación consciente, intervenciones que incluso son ilegales. Y así fue. Fue una conversación enorme y continua. Era algo que Perdón por interrumpir, pero solo para añadir, otro concepto que él introduce en esta conferencia y en su trabajo de aquella época es la teoría de la inocencia. Es lo que los liberales y los conservadores suelen emplear para desviar la atención de la intencionalidad consciente de la élite gobernante o para patologizar el liderazgo. Se ve en los editoriales del New York Times sobre Donald Trump, como cuando dicen, «Oh, está loco, es el rey demente». Y por eso nos lleva a la guerra con Irán, secuestra al presidente venezolano y trata de quedarse con Groenlandia al mismo tiempo, como si eso no formara parte de la agenda imperial. Donald Trump simplemente está levantando la máscara y está siendo guiado por fuerzas mucho más poderosas. Y ya sabes, él critica a los medios corporativos por cómo intentan negar las conspiraciones que tenemos justo delante de los ojos, de una manera tan feroz y accesible. Ajá, sí. Sí, y evitar ese aspecto del poder es perderse una parte realmente importante del poder.
Y también algo que influyó en todo ese momento fueron las audiencias del caso Irán-Contra. Lo que ocurre ahí es que, como parte de lo que mencionaste antes, la enmienda Boland, ¿verdad? Unas monjas estadounidenses son violadas y asesinadas por los Contras en Nicaragua. Y en ese momento en el Congreso, incluso los católicos conservadores de ciudades obreras del noreste, totalmente anticomunistas, América tenga o no razón, no estaban de acuerdo con eso. Totally anti-communist, America right or wrong, but they're not into that. You don't kill nuns. And so there were finally enough votes. No matas a monjas. Así que finalmente hubo suficientes votos para limitar la cantidad de ayuda que se destinaba a los Contras. Dijeron, no más ayuda letal, solo ayuda humanitaria. La gente decía que el dinero es fungible, pero eso sí estableció un límite a la cantidad de dinero que el gobierno había estado canalizando. Creo que solía superar los $200 millones al año, lo cual en aquella época era una cantidad enorme de dinero para los Contras. Y entonces la CIA y también un grupo dentro del Consejo de Seguridad Nacional de la administración Reagan empezaron a recaudar dinero privado. Esto también se remonta a la venta de misiles al gobierno iraní para sobornarlo y que retuviera a los rehenes durante las elecciones con Carter. Y quiero decir, hay grabaciones de los guardias de los rehenes estadounidenses en la embajada, esperando, como diciendo, vale, Reagan ya ha tomado el poder, de acuerdo, ahora podéis iros. Y luego parte del dinero obtenido de la venta de esos misiles se canalizó hacia el apoyo encubierto a los Contras. Pero lo fundamental es que la CIA actuaba fuera de los registros, trasladando armas a los Contras con el dinero que habían recaudado de esa venta de misiles y de fanáticos anticomunistas, especialmente en Texas. Y luego los aviones vacíos traían cocaína de vuelta. El mundo se enteró de esto cuando uno de ellos fue derribado por los sandinistas, o quizás estrelló, no estoy seguro. Hubo un superviviente, Eugene Hasenfuss, que fue sacado de la selva. Primera plana del Washington Post, un soldado sandinista de 17 años conduciendo a este piloto estadounidense, un veterano del trabajo de Air America en el sudeste asiático, donde algo similar había ocurrido en Laos, donde la guerra secreta que se financia parcialmente contra la heroína. Así que Eugene Hasenfuss había pilotado aviones que participaban en ese asunto de armas y heroína en el sudeste asiático. Luego lo reclutan para hacer algo parecido, lo derriban y parece sacado de una película, salvo que ocurrió de verdad. Tiene una pequeña libreta negra con el número de Oliver North y todos esos nombres de la administración Reagan. Y entonces todo esto estalla en audiencias en el Senado. John Kerry, nada menos, las preside. Está el Comité Kerry y se taptizas rusas en el verano 017 o autres de principio. Y todo sale a la luz. Es como si se destapara esta conspiración, que el gobierno estaba mintiendo a todo el mundo, mintiendo al Congreso, mintiendo al pueblo, infringiendo la ley, traficando armas ilegalmente a esa fuerza terrorista y luego trayendo narcóticos peligrosos de vuelta a Estados Unidos. Estaban planeando hacerlo en secreto y encubrir sus huellas. Y todo estalla, y luego unos años más tarde la discusión sobre la conspiración se convierte en algo como, conspiración. ¿Crees que hay una conspiración? Así que fue algo que enfureció a mi padre y se convirtió en algo muy importante para él. Toda esta idea de la intención consciente de la clase dirigente y de las élites, y la cuestión de cómo las élites conciben lo que están haciendo. ¿Sabes cuál es la conciencia de clase de la clase dirigente y la élite estadounidense? Y sí, y de nuevo, partes de la izquierda, en particular Chomsky y Coburn, y probablemente la mayor parte de la izquierda, creo que la mayoría de los intelectuales de izquierda evitaron ese tema. Ya sabes, porque los medios de comunicación convencionales calificaron las teorías de la conspiración de poco elegantes y disparatadas. Y nadie quería arriesgarse a esa mancha en su reputación. Quiero decir, era así de simple. La censura social de no ser lo bastante moderno como para tener teorías más sutiles o lo que fuera.
Así que esa fue una parte muy importante de su So pensamiento. that was a very important part of his thinking. And Y te mudaste al área de la Bahía en los 90. Y yeah, in '89 I moved. En el 89 me mudé a San Francisco. Mi tía vivía en el condado de Marin y daba clases en las escuelas públicas de San Francisco, así que tenía algunos amigos por allí. Me mudé y mi padre, bueno, trabajé en KPFA. And I worked at KPFA, and my father. Y mi padre, KPA, siendo parte de la red Pacífica. Quiero decir, Pacífica fue lo que inicialmente me presentó la obra de tu padre. Conocí a gente que estaba en KPFK en Los Ángeles cuando vivía allí. Escuchaba sus conferencias en la radio junto con las de Chomsky, Ed Herman y todos los demás. Y era algo hipnótico escucharlo mientras estabas atrapado en el tráfico. Sí, Stuck in traffic. Yeah. So There was a guy at KPFA whose Había un tipo en KPFA cuyo nombre no recuerdo, pero fue realmente importante en todo esto. Recuerdo que me dijo algo como, eres el hijo de Michael Parenti. Yo era solo un joven reportero, voluntario, no me pagaban. Estaba moviendo muebles, trabajando para pagarme la universidad y haciendo estas cosas de radio. Luego empezó a invitar a mi padre y organizó una gran campaña de promoción. Así que mi padre hacía estos eventos para recaudar fondos para KPFA. Itseasimatal, realmente estaba alcanzando su plenitud. Words to forestith snow. coming into his own and just like a fantastic lecturer, and he had been so Y había estado tan knowledgeable marginado en Washington, D.C. Llevaba allí 13 años, con toda esa gente, ya sabes, la mayoría de la izquierda, salvo ese tipo de escena combativa de base, en gran parte obrera, del Partido Comunista Negro. Ya sabes, era como el ambiente del IPS. Esa gente decía, este tipo es demasiado de izquierdas. Y se fue al área de la Bahía, y a la gente le encantó, cada vez más público. Yo le dije, tienes que mudarte aquí, tío, múdate a San Francisco. Y él dijo, no hay árboles en San Francisco, necesito árboles. Le dije, bueno, Berkeley, y le gustó Berkeley. Así que se mudó a Berkeley. So, well, Berkeley. And so he liked Berkeley. And so he moved to Berkeley. And then he lived in Berkeley longer than he ever lived anywhere. Y luego vivió en Berkeley más tiempo del que había vivido en ningún otro sitio. 34 years or something. Estuvo allí, pues, unos 30, bueno, no recuerdo exactamente, quizá 34 años o algo así. Y fue entonces cuando realmente floreció como intelectual público. Empezó a sacar libros sin parar, publicando con City Lights con frecuencia, que es, ya sabes, una famosa editorial de San Francisco. El área de la Bahía fue realmente un hogar y un refugio para él, y fue estupendo para su desarrollo. Quiero decir, siempre se quejaba un poco de que California no era tan intelectual o seria como la costa este, pero le gustaba, le encantaba. But he liked it. He loved it, in fact. de hecho, la gente allí es más abierta de mente. Berkeley, con su tradición radical, vetar una universidad. Not the university, of course. I mean, the university was like, he attempted several times. Por to, like, supuesto. have some Y la sort of universidad city fue football, como, like, intentó varias veces conseguir algún tipo de apoyo institucional y ellos le dijeron, mantente alejado. Así que simplemente lo aceptó. Quiero decir, le dolió, pero pensó, vale, a la mierda la academia, a la mierda esta gente, haré lo mío. Y así fue. Esto venía en parte de haberse criado en calles duras, donde aprendió a encajar golpes, sinceramente. Tenía que pelear con gente más grande y mayor que él, y aprendió que a veces te van a dar una paliza. Pero la cuestión es que tienes que hacer que les cueste mientras lo hacen. Así que tenía esa mentalidad de luchador callejero, y escribió muchísimos libros. And he wrote, I mean, so many books. One more thing before we move to, I want to section that out. Una cosa más antes de continuar. Quiero separar ese tema. Antes de llegar a su etapa realmente prolífica en los años 2000, cuando escribió algunos de sus títulos más perdurables, Michael Parenti fue duramente atacado por adoptar una posición muy impopular, que creo que ha sido reivindicada en muchos aspectos. Cuestionó la doctrina clintoniana de la responsabilidad de proteger, el intervencionismo humanitario o humanismo militar, tal como se aplicó en Yugoslavia, y defendió explícitamente a Slobodan Milosevic de los cargos por crímenes de guerra, si no me equivoco, y reconoció a Serbia como un objetivo del imperialismo, como un objetivo de la OTAN.
Creo que esto dio lugar a algunos de los ataques y recriminaciones más duros contra él. Sigue siendo un periodo mal entendido hoy en día, porque toda aquella guerra para desmembrar Yugoslavia, uno de los últimos estados socialistas fuertes, se malinterpreta. Así que, ¿puedes hablar de esa historia y de cómo sigue afectando su legado? That saga and how it still affects his legacy. Yeah. So he wrote the book To Kill a Nation, and it was Sí. Así que escribió el libro To Kill a Nation, y fue una respuesta al rechazo de la ingeniería social, la guerra psicológica, el bombardeo de propaganda que el gobierno de Estados Unidos emprendió contra nosotros, los contribuyentes estadounidenses, para justificar el apoyo encubierto a la desintegración de Yugoslavia, y luego el ataque abierto contra la Yugoslavia residual y Serbia, el bombardeo de Serbia y el apoyo a la ELK en Kosovo, que se separó de Serbia. El argumento de mi padre en ese libro, y acabo de releerlo, y es realmente bueno, era que no dice que los serbios limpieza étnica o crímenes bárbaros. Lo que dijo fue que no gobernó Yugoslavo el de Milosevic, quien los apoyó, sino esas milicias. Government, the Milosevic government did not support that. It was these militias. And also what he said was like, also, and Y también lo que él dijo fue algo así como, ¿y qué pasa con los croatas? Los croatas fueron increíblemente violentos contra los serbios y los musulmanes bosnios. Eran abiertamente fascistas. Quiero decir, Croacia había sido un aliado fascista de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y allí tenían un movimiento llamado los Ustaše, que resucitaron junto con toda la insignia y la ideología bajo Tudjman, que era su líder. Y todo esto se encubrió y se ignoró en la prensa estadounidense. Así que el esfuerzo de mi padre fue recordar a la gente que, oye, había mucho ocurriendo. Todos los bandos estaban haciendo lo mismo. Croacia lo hacía realmente, pero incluso los musulmanes bosnios, que eran el grupo más pequeño y los que peor lo pasaban, también cometieron crímenes horribles contra civiles, y lo mismo hicieron los serbios separatistas. Y mi padre sostenía que el gobierno yugoslavo residual, el gobierno de Milosevic, no apoyaba eso, lo cual, si leías el New York Times, sonaba totalmente absurdo. Recuerdo que ni siquiera podía creerlo. Fui a buscar, en ese momento, o después de que salió el libro, recuerdo haber buscado, y él decía, no puedes encontrar citas de Slobodan Milosevic en ningún sitio pidiendo una limpieza étnica. Y busqué un par de veces con muchísima diligencia, y la única cita que tenían, cuando decían que él apoyaba la limpieza étnica, era esta famosa, o infame, cita de Kosovo Polje, las llanuras de Kosovo, donde en medio de una creciente tensión étnica entre serbios y kosovares albaneses, 2 serbios habían sido violados con botellas y asesinados. Entonces los serbios perdieron el control y hubo un gran meeting. Milosevic fue allí y dijo que estaba intentando calmar a la gente. Dijo, mirad, nadie os va a golpear ni a maltratar porque seáis serbios. Y esto se citó en todas partes como prueba de que era un limpiador étnico. Pues bien, To Kill a Nation salió antes de que Slobodan Milosevic muriera en prisión. Milosevic fue capturado y juzgado en los Países Bajos, en La Haya. Se quejó de problemas cardíacos y pidió ir a Rusia para recibir tratamiento. Se le negó y luego murió un ataque al corazón en su celda. El juicio en su contra alegaba que había conspirado con el liderazgo de la República Separatista de Srpska, los serbios separatistas, para cometer limpieza étnica. El juicio con Sesui fue absuelto póstumamente. Descubrieron que Radovan Karadzic, el líder de la República Serbia separatista, fue declarado culpable. Ratko Mladic, su principal comandante militar, también fue declarado culpable. Pero existían varias grabaciones de audio y otras comunicaciones documentadas entre Milosevic y Karadzic, en las que Milosevic decía, ¿por qué vais contra los bosnios en Serbia? No deberíais hacer eso. No está bien y no es bueno para vuestra causa. Es una estupidez. No lo hagáis. Y de hecho, acabaron distanciándose. El ejército yugoslavo, que en realidad era el ejército serbio, sí prestó apoyo a los paramilitares serbios, pero no pudieron probar las acusaciones de que Milosevic hubiera conspirado y planeado cometer limpieza étnica.
En repetidas ocasiones había dejado constancia de que decía, no hagáis eso. He was on record again and again saying, don't do that. He wasn't necessarily, saying No estaba necesariamente diciendo, es una violación de los derechos humanos, no hagas eso. Estaba diciendo, esto es una estupidez, ¿por qué haces eso? No va a funcionar. Pero tenía un conflicto real. Oyentes, espectadores, buscadlo en Google, la absolución póstuma de Milosevic. Quiero decir, es bastante asombroso que algo así pudiera ocurrir. Así que ya sabéis, creo que eso también es una reivindicación de lo que mi padre defendía en ese libro. Y no estaba intentando justificar a los paramilitares serbios que sí cometieron atrocidades. Solo intentaba cuestionar la historia que nos contaron, según la cual los serbios eran tan malos como Hitler, y las otras dos facciones, los musulmanes bosnios y los croatas, eran los buenos, los demócratas, los humanitarios que necesitaban nuestro apoyo y nuestro dinero. Y como contribuyentes estadounidenses tenéis que apoyarlos. Así que la postura de mi padre era que no, estaban cometiendo crímenes horribles, os están engañando y arrastrando a una guerra que no tiene nada que ver con todo eso. Se trata de desmembrar Yugoslavia, acceder a sus recursos, aplastar lo que era, en muchos sentidos, un Estado socialista bastante exitoso. Yugoslavia, cuando era socialista, tenía, ya sabes, sus elementos autoritarios bajo Tito, pero también tenía, Tito en otras países que cualquier otro. En realidad, en Yugoslávia, they blow its whole meeting. Any other passport. It was not actually part of the Soviet bloc. There was actually a secret military alliance. En realidad, existía una alianza militar secreta con Occidente. Si los soviéticos avanzaban hacia el oeste, Yugoslavia iba a ponerse del lado de Occidente militarmente. Ese era el acuerdo. Tenían una economía interesante, propiedad estatal, pero también mucho de lo que se llamaba capital social, es decir, propiedad de los trabajadores. También tenían capital privado. Permitían una especie de destrucción creativa socialista. Las empresas podían fracasar y desaparecer, pero existía una red de seguridad. Es decir, era una forma de socialismo interesante y dinámica que funcionaba en muchos aspectos. Pero siempre hubo tensiones étnicas en ese país. Y luego llegó el aumento de la deuda durante la crisis de los años 80. Hubo una gran contracción económica a comienzos de esa década, y Yugoslavia, como muchos países del sur global, empezó a asumir cada vez más deuda occidental. Y eso es lo que digo, no fue perfecto, pero era un modelo interesante. Y hubo otra cosa que hizo Milosevic, no recurrió a la terapia de choque. No abrazó todo aquello. Hubo privatización en Serbia, pero no tanta como en otras partes de la antigua Yugoslavia. Y en la medida en que hubo privatización, tendía a ir a empresas locales en lugar de a transnacionales. Esa era también una parte crucial del argumento de mi padre, que odian a Slobodan Milosevic porque no sigue el juego en las cuestiones económicas. Su principal pecado es que intenta mantener el control sobre los recursos nacionales. Y recuerdo haber ido a Serbia justo después del bombardeo y a Kosovo. And I remember going to Serbia right after the bombing and to Kosovo, and I was shocked at how socialist it still was. Y me sorprendió lo socialista que seguía siendo. Ya sabes, pasar el rato con esos artistas y bohemios que todavía simplemente solicitaban una beca una vez al año y luego la conseguían. Yo pensaba, vaya, os espera un duro despertar cuando caiga el martillo. Todo esto va a desaparecer. Sí, así fue. Y había una de las minas de níquel más grandes del mundo en el norte de Kosovo. Y era como no vamos a dejar que Yugoslavia o Serbia controlen esta mina de níquel. Eso es para que las corporaciones transnacionales vinculadas a Estados Unidos tengan acceso. No vamos a permitir que un país insignificante imponga condiciones a nuestras empresas. Vamos a quedarnos con eso, ¿verdad? Pues de eso se trataba fundamentalmente. Y fue la primera revolución de color que derrocó a Milosevic, patrocinada por una tapadera de la CIA, el National Endowment for Democracy, y este grupo. Sí. Eso es lo que ves ahora en todas las revoluciones de la generación Z, que están patrocinadas por la NED.
Pero sí, él se dio cuenta de ello antes que mucha gente. Así que, avanzando hacia los años 2000, este fue realmente, creo, el punto culminante de Michael Parenti como intelectual público, al menos en términos de su notoriedad. Publicaba libros que eran tan distintos entre sí, tan originales, y aún así, tan accesibles. Black Shirts and Reds. Hoy en día es casi como una Biblia para los comunistas contemporáneos. Supongo que el libro justo por debajo sería The Assassination of Julius Caesar. También es un buen libro. Sí. Historia revisionista sobre Julio César, que era una especie populista enfrentándose a los magnates de la deuda. Yeah. And had various redistributive programs Y tenía varios programas redistributivos. Y no fue la preocupación por la democracia lo que llevó a esos senadores plutocráticos a apuñalarlo hasta la muerte, sino el hecho de que era un populista. Era como un tipo a lo Huey Long. No era socialista, pero se trataba de, existía el subsidio romano, tenía control de alquileres. Quiero decir, había cosas bastante interesantes para la época que estaba haciendo. Así que, sí, escribiste ese libro, Camisas Negras y Rojos, la lucha cultural, medios de ficción, la historia como misterio, verdades sucias, que es una colección de ensayos. Dirty Truths, which is a collection of essays, some of which are autobiographical about his child. Algunos de ellos son autobiográficos sobre su infancia al crecer. Y creo que hay una historia ahí sobre mi abuelo. Sí, quiero decir, en total, creo que mi padre publicó como 30 libros. Siempre le preocupaban la claridad, la escritura clara y llegar a la gente común. Tenía una verdadera fe en la capacidad de la gente corriente para comprender cosas complejas. Y era muy consciente del tipo de hambre intelectual que hay en la gente común. Así me dice Temprain. Y eso era algo que, Mark, tú enfatizabas, que el marxismo no es una teoría compleja. Básicamente empieza con la indignación ante la forma en que son las cosas. Yo diría cosas como, ya sabes, no creo que la policía sea neutral. Quiero decir, ¿por qué en una huelga se ponen del lado de los dueños de las fábricas y no de los trabajadores? ¿Por qué están ahí defendiendo la propiedad y no los derechos del trabajador, que tiene un derecho sobre el trabajo que invierte? Dicen, oh, eso es Marx, eso es Marx. Lo oigo todo el tiempo. Yo digo, ya sabes, no creo que la política de Estados Unidos sea tan inocente. Estamos ahí ayudando a los financieros. Oh, eso es Marx, dicen otra vez. Y entonces digo, vaya, este tipo Marx sí que era algo. Aquí estoy, dejándome la piel, tratando de hacer un análisis, y cada vez que llego a una conclusión, le dan el mérito a él. Muy bien. Y entonces me di cuenta de algo. Eso no era Marx, eso no era Parenti, eso era la realidad. Eso era. Y la realidad resulta ser marxista. Y es como solías decir, o lo posees o trabajas para ello, ¿sabes? Quiero decir, esta es la división básica, la gente que posee los medios de producción y la gente que vende su trabajo a esos medios. Esta es la cuestión fundamental. O eres el dueño del maldito asunto, como decía realmente la cita, o trabajas para él. Y sí, que la gente, y esto es hasta cierto punto algo que él tomó de Gramsci, esta idea de una doble conciencia, que las personas tienen una conciencia basada en la experiencia de cómo las estafan, de cómo las explotan, pero luego existe la otra conciencia, el conjunto de ideas que se les imponen a través de la educación y la propaganda. Y hay esta tensión en todos entre la experiencia de vivir en una sociedad de clases y las mitologías en las que nos empapamos. Así que él quería formular argumentos que pudieran ayudar a la gente a comprender y volverse más consciente de lo que ya en cierto nivel experimentaban y sabían, la injusticia, la profunda injusticia de todo el sistema. Y sí, como parte de eso, la dependencia patológica del capitalismo, de los elementos corporativos, las corporaciones y la clase propietaria, el hecho de que en realidad dependían bastante de una especie de criptosocialismo.
Es como si el Estado estuviera constantemente rescatándolos, subvencionándolos, protegiéndolos, creando condiciones que permiten la acumulación de capital, porque permiten, ya sabes, la fácil explotación del trabajo, la fácil eliminación de residuos, las externalidades en forma de contaminación, cosas así. Y existe este programa de bienestar constante para las élites económicas. Y sí, él era, ya sabes, la gente debería leer sus libros. Era un gran escritor, y fantástico. And a fantastic public speaker. Yeah, the books are so accessible and Sí, los libros son muy accesibles y además enganchan, authors. lo cual es poco común en autores que se centran en temas tan serios como el imperio y el asesinato de Julio César. Sí, Christian, eres autor de varios libros. Eres un académico y un intelectual público bastante destacado por derecho propio. Nos conocemos porque coincidimos en la revista The Nation, un lugar para el que probablemente ya no pueda escribir, porque, sí, supongo que he leído demasiado a Michael Parenti. I read too much Michael Parenti, I guess. Yes, you did. Yeah, my dad never. Sí, lo hiciste. Mi padre nunca llegó a escribir para The Nation. Nunca pudo. Bertel Ollman dijo una vez, deberías escribir, le dijo a Katrina vanden Heuvel, deberías tener a Michael Parenti en tus páginas. Pero ella dijo, no. Ya sabes, solo fue entrevistado por Democracy Now! Una vez. Es una entrevista interesante. Yeah. It's an interesting interview. Well, It's kind of- only- Solo una vez. Solo ¿qué es eso? Why is that? Well, because he was, what today would be called Bueno, classic. porque él era, ya sabes, lo que hoy se llamaría un marxista centrado en la clase. Y sí, la entrevista es interesante, la gente debería verla. Fue crítico con la política de identidad, intentando defender la política de clase, que es lo que realmente importa. Sostenía que las principales preocupaciones de la izquierda estaban eclipsando cada vez más la política de clase y también malinterpretando profundamente el poder. En muchos sentidos, dijo, no importa, de lo que habló específicamente con Amy Goodman en esa entrevista fue de las mujeres en el poder. Realmente no importa si consigues mujeres en el poder. Mira a Jean Kirkpatrick y a Margaret Thatcher. No importa, como él dijo, lo que tengas entre las piernas, sino lo que tengas en la cabeza. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu posición política? It's like what's in your head. What do you think? What are your politics? That's what matters. There's nothing innate about like. Eso es lo que importa. No hay nada innato en las identidades de las personas que las haga progresistas. El sistema es perfectamente capaz de, ya sabes, diversificar su élite, diversificar su aparato represivo, más mujeres, más personas racializadas y todo eso. Y puede seguir funcionando con aún más eficacia y legitimidad mientras roba los recursos del sur global e impone su voluntad a los países más pequeños que se atreven a romper con la hegemonía estadounidense e intentan redistribuir la riqueza o utilizarla para el bien público. Esta es una amenaza constante que debe ser vigilada. Y esa ha sido una de las principales funciones del gobierno estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Era como si el imperialismo estadounidense consistiera en reproducir las condiciones para que las empresas estadounidenses prosperaran, pero también para que el capitalismo en su conjunto sobreviviera. Y era, ya sabes, no solo una cuestión de obtener beneficios directos. El imperio estadounidense estaba perdiendo dinero constantemente y subvencionando este proyecto por el bien del sistema de clases. Y es sí, gran parte de lo que la izquierda ha adoptado no aborda eso, y de hecho conduce a una confusión considerable sobre cuáles son las verdaderas estructuras de poder en la sociedad, cuáles son las más importantes. Él diría que era la propiedad de los medios de producción, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Ese era el problema que había que afrontar. Esto era lo que realmente importaba a la hora de corregir la injusticia y la desigualdad, lo que importaba a la hora de mejorar la vida de las personas. Mattered in terms of improving people's lives. I have two more questions or two final questions, which are more. Tengo dos preguntas más, bueno, dos preguntas finales, que son un poco más personales. Nuestros espectadores están muy familiarizados contigo y con tu trabajo. ¿Cómo fue ser el hijo de Michael Parenti?
Hay mucha presión cuando tu padre es una figura destacada, un intelectual público, especialmente uno radical. Tienes que estar a la altura, o al menos intentarlo, o encontrar tu propio camino y dejar tu propia huella. Aunque de algún modo es el camino de menor resistencia, porque aprendes por ósmosis a hablar y a escribir. O tomas esos caminos, o te sientes un fracaso. Es mucha presión. Así que, ¿cómo fue para ti ser su hijo? ¿Qué tipo de impacto tuvo él en tu trabajo? Well, His impact on your work. yeah, it was a lot of pressure, but it was also, Bueno, sí, fue mucha presión, pero también fue, ya sabes, quiero decir, heredé el negocio familiar, por así decirlo. El oficio, quiero decir, crecí rodeado de un intelectual. Y entonces lo principal que me transmitió fue que me decía, eres capaz de hacer esto, puedes hacerlo. Y además soy disléxico, bastante gravemente disléxico, así que resultaba aún más intimidante. Pero él lo desmitificó. Recuerdo que me animaba a proponer algo, y yo le dije, bueno, no creo que pudiera haber algo allí. No recuerdo qué era exactamente, pero él dijo, ¿qué crees que piensa Brice? La gente, ya sabes, estos escritores no son especiales. These writers are not like special, they're just people. You just like commit yourself. I mean, at first Son solo personas. Simplemente te comprometes. Quiero decir, al principio, cuando empecé a escribir, él era muy crítico con mi escritura. No podía leer lo que escribía, ni ayudarme a aprender a escribir. Quiero decir, no me dio clases de escritura. Era demasiado nervioso y demasiado iracundo para eso, y se asustaba mucho con mi dislexia, y no era especialmente bueno manejándola. A veces se enfurecía porque no sabía deletrear cuando era niño, lo cual no ayudaba, porque yo pensaba, no puedo, ya sabes, no puedo hacerlo. Pero me animó diciéndome, puedes aprender a hacerlo. Y así lo hice. By saying, you can learn to do this, and so I did, and Y sí, era como, ya sabes, me siento muy afortunado de haber tenido un padre que hizo algo interesante y me dejó claro que yo también podía hacerlo. Quiero decir, él quería que luchara por la justicia. Ya sabes, eso se daba por hecho, que lo correcto en la vida es trabajar por la justicia y enfrentarse a las mentiras, a las guerras y a todo eso. Así que quiero decir, ese era simplemente el marco moral con el que crecí. Así que, estoy muy agradecido por ello. Pero sí, ya sabes, crecí en los 70 y los 80, y era una época muy aburriente, cuando la gente es libre. Y fue como que no me crié con él, no viví con él, salvo aquella vez en Washington, D.C. Lo veía con regularidad, pero me crió mi madre, que era, ya sabes, una bohemia, y vivía en Vermont, en Maine y en el norte de California. Se mudaba mucho. Y bueno, quizá no esté respondiendo a tu pregunta, pero ya sabes, participé en la solidaridad con Centroamérica. Quiero decir, no era solo por él, también por la época y el ambiente. Y tenía amigos en la adolescencia que también eran de izquierdas, ya sabes, socialistas, marxistas, anarquistas. Así que nunca sentí la necesidad de rebelarme, rechazando la política de mi familia. Quiero decir, supongo que me rebelé de otras maneras, consumiendo muchas drogas, lo cual mi padre odiaba y le ponía completamente de los nervios. Y ya sabes, mi madre me pilló con un montón de marihuana que tenía escondida, cosas así. Pero sí, así era la cosa. Y luego, ya sabes, no he leído muchos de sus libros, pero hablábamos sobre ellos. Era muy divertido, pero también una persona difícil, a veces muy enfadado. Aún así, él y yo éramos muy cercanos. Teníamos tensiones, a veces discutíamos por distintas cosas. Sí, teníamos conflictos no tanto por política, sino por decisiones de vida y ese tipo de cosas. Pero en general, fue genial. Así era. But all in all, it was great. That's what it was like. And can you tell us about ¿Y puedes contarnos cómo fue su vida después de dejar el escenario y de dejar de dar conferencias públicas y producir trabajos académicos? ¿Qué ocurrió entonces? What happened? What's it like? Well, he got Bueno, dementia, tuvo demencia, que creo que fue a causa de lesiones en la cabeza. Al principio no era Alzheimer. Bueno, probablemente dijeron que el diagnóstico era Alzheimer,
pero no tenía el tipo de deterioro físico que normalmente lo acompaña. Creo que tenía una versión de, ¿cómo se llama? Algo así como la ETC o lo que sea, eso que ocurre por los golpes repetidos en la cabeza. ¿Cómo se llama? CTE, What's it called? chronic Encefalopatía traumática crónica. Sí. I think he had some version of that mostly affected his Creo que ability to tenía speak, alguna but versión de eso que still, afectaba sobre todo su you know, was capacidad very para hablar, present and, pero seguía estando muy so, presente. Y eso venía de jugar al fútbol americano y al you boxeo. know, playing Era un tipo football, duro, un boxing. luchador, He era was un a peleador físico en la brutal calle fall. He y was siguió he was a metiéndose en physical peleas a fighter in the puñetazos street. hasta el He final, continued de lo getting cual into te hablaré en un fights until the segundo very porque end. es bastante gracioso. Which Pero I'll creo tell que us in eso a era. second 'cause it's kind of funny. Así But que I tenía think that's demencia, what it was. So cayó you víctima know, o se convirtió en he had víctima de dementia, abuso financiero a he personas mayores. fell victim, Una so mujer he empezó became a a victim conseguir que le financially. firmara If cheques some y woman, tuve que like, intervenir y started getting him to detenerlo. write checks, and Vivía I had to, solo like, y yo iba allí con intervene regularidad, and stop that. ayudándole y And ocupándome he de was él. living on his own. I was going out there regularly, helping him with stuff. And he would walk around his neighborhood and people would come up to help him. Él They'd be like, solía "Are you okay?" pasear And por he'd be su like, barrio y la and then gente they'd se le call the acercaba cops, para and ayudarle, he diciendo knew cosas where como, ¿está bien? Y luego, ya sabes, llamaban a la policía. Esto pasó un par de veces, this happened a 2 couple veces times, cuando yo and estaba de visita en Berkeley, y los 2 policías times when I was decían, actually si visiting esto in vuelve a Berkeley, ocurrir, and será the internado cops en were like, contra "You de know, su if voluntad. this happens again, Así que he's gonna pensé, be de acuerdo, me institutionalized vuelvo for al this as well." este. So I was like, "All right." Vendimos Moved su back, he casa just y pasó los sold últimos his 3 house, años de su he vida en una lived the residencia de last 2 years ancianos of his estupenda life en Amherst, in a really Massachusetts, great, llamada The Arbors. old age home, Es un sitio in fantástico. Amherst, Massachusetts, called the Arbors. It's a great place. Not all these places are getting taken over by No hedge todos funds, estos lugares están just siendo destroyed. tomados This por one's fondos de they've inversión got like y 7 simplemente of these around destruidos. Massachusetts, Este, and it's tienen run como by a 7 por family, todo and those people Massachusetts, have worked pertenece there a for una like 40 familia. years. Hay They've been personas there que han since. It's a trabajado really allí good place. durante 15 o 20 And años. he lived Es his un last sitio few years realmente there, bueno. and Pasó he sus was últimos really 3 happy, años allí and y estaba staff muy loved contento y el him. personal le tenía mucho cariño. Y And hubo una interacción muy graciosa. En un momento, este and he tipo had coreano there was enorme, this mi padre era one, bastante like, bajo, medía como un metro funny sesenta y interaction that at cinco, one point this lo cual le causó big muchos Korean, my problemas al father was crecer quite porque la short, gente like se metía con 5'5", él. and Así que tuvo que which aprender a caused a lot of pelear. trouble growing up because people would pick on him, so then he had to fight. This big Korean war vet came in. Vino un veterano de la guerra de Corea enorme, medía más de 1,80 m, y él y mi padre no se caían bien. Un día voy a visitar a mi padre y veo a ese tipo con el ojo completamente hinchado. Le pregunto a uno del personal, ¿qué le ha pasado a este hombre? Y me dicen, ¿no te has enterado? Yo digo, no. Y me dicen, tu padre lo mandó al hospital. Yo digo, ¿qué? Y ellos, sí, se lo buscó. Siempre da problemas a todo el mundo y estaba metiéndose con tu padre, así que tu padre tenía sus knees. And for. Your father gave him what for? It was very funny. All these working class, women who were the staff were like, they knew. Todas esas mujeres de clase trabajadora que eran el personal, ya sabes, sabían perfectamente de qué iba la cosa. Decían, no, este tipo lo quería, lo estaba pidiendo y tu padre se lo dio. Pero sí, así fueron sus últimos 3 años. Le vi mucho. Su nieto le vio mucho. Luego, cuando falleció, había estado con una salud excelente, realmente fuerte y lúcido. Cogió la gripe, esa gripe mala que andaba circulando. Se recuperó y luego simplemente empezó a decaer. El médico dijo, si no mejora, quieres que lo intubemos y todo eso. Y yo dije que su voluntad era no ser intubado, alimentado a la fuerza, ni nada por el estilo. His wishes were not to be intubated, force-fed, and all this kind of stuff. I said, well, we got to put him on hospice. It's like just palliative care. Like we don't. Dije, bueno, tenéis que ponerle en cuidados paliativos. Es solo atención paliativa. No creemos que vaya a recuperarse. Ha superado la gripe, pero su cuerpo se está apagando. Así que durante unos 10 días fue apagándose poco a poco. Pasamos mucho tiempo con él. Mi madre, mi hijo, Marcy Smith, ya sabes, ella preparó un espacio realmente bonito. Tenía 2 habitaciones, un pequeño apartamento en ese lugar, y ella lo dejó muy agradable, con himnos marianos, velas encendidas, tal eso. Ra mucho time between. It's spiritually it's in mice. Empezó a decir on Fasilao. Spent numerous nights there next to him, and the hospice nurse said it was. Y la enfermera de cuidados paliativos dijo que fue una de las muertes más pacíficas que había visto nunca. No tenía dolor.
En cuidados paliativos te dan mucha morfina, ya sabes, pero él no tenía dolor, no le gustaban las drogas, y tener la mente clara era importante para él. Se notaba, decíamos, puedes oírnos, levanta las cejas, y él te apretaba la mano y cosas así. Así que no le dimos medicación. Estábamos preparados para darle morfina si gemía o sentía dolor, pero fue una muerte muy, muy tranquila. Y tengo que decir que todo lo que había que decir se dijo. Y bueno, ya sabes, le colmamos de cariño, y también lo hicieron varias personas más. Mi madre lo llamó y habló con él, y fue como si todo el mundo le diera amor. Y ya sabes, la muerte no es algo bueno, pero dentro de lo que cabe, fue una muerte muy tranquila. Así que me siento bien por eso. Que estuviera en casa y rodeado de personas que le querían. Y ya sabes, no le estaban pinchando ni atiborrando de medicinas, porque odiaba la medicina, por cierto. Quiero decir, la odiaba. Sí, recuerdo haber estado una vez en su casa en Berkeley. Le pedí una aspirina y me dijo, ¿aspirina? ¿Para qué quieres aspirina? Eso es como droga dura. Y yo le dije, venga, que tengo dolor de cabeza. Pero sí, ni siquiera tenía aspirinas. Christian, ¿hay algo más que te gustaría decir sobre tu padre, Michael Parenti, o algo que quieras que nuestra audiencia sepa sobre él antes de terminar? Creo que hemos cubierto mucho. Sí, hablamos de muchas cosas. Quiero decir, creo que él, ya sabes, creo que a veces la gente que le sigue no es consciente de su pragmatismo, porque es conocido por defender el socialismo realmente existente y por defender las revoluciones del tercer mundo. Pero era inusual en el sentido de que también apoyaba el socialismo reformista. Quiero decir, le interesaba mucho Vito Marcantonio, a quien había visto hablar cuando era un niño. Y ya sabes, tenía una especie de enfoque pragmático de la política y del cambio social, del que creo que todos podríamos beneficiarnos. Uno de los problemas que tenemos en la izquierda es que la gente se vuelve, ya sabes, ideológicamente rígida y piensa que solo hay una manera de hacerlo. Y es como ya sabes, el camino hacia el progreso es diferente en distintos momentos y en distintos lugares. Son estas coyunturas específicas de condiciones las que hacen necesarias y posibles diversas vías de acción. Y creo que debemos estar atentos a eso. No es tan fácil averiguar cuáles son, pero si tuviéramos un poco más de pragmatismo, podríamos avanzar un poco más. Y creo que esa era una parte muy importante de su pensamiento, que no siempre se refleja en algunas de sus conferencias. Pero puede verse al final de Contra el Imperio, donde habla de lo que debería hacerse. Acabo de leer eso y también leí Matar a una nación desde que murió, hace solo 4 o 5 días. Y supongo que eso es todo lo que diría. Le voy a echar de menos, pero estoy realmente agradecido por todo lo que me dio. Fue un gran padre y le estaré eternamente en deuda. Estoy muy orgulloso de él. Bueno, estoy agradecido por todo lo que nos ha dado, y creo que todos los que nos ven en The Grey Zone estarían de acuerdo con eso. Como dije al principio de esta conversación, ha tenido un impacto enorme en mi forma de pensar. Es uno de los pocos intelectuales que me influyeron más tarde en la vida y me ayudaron a clarificar realmente el trabajo que estábamos haciendo en The Grey Zone. Así que, Christian, gracias por ayudarnos a recordar la increíble vida y el legado de Michael Parenti aquí en The Grey Zone. Gracias. Aquí tienes una foto de él y de mí cuando yo tenía 2 años. Fue cuando él era, ya sabes, increíble, radical. En fin, sí. Gracias, Max, por hacer esto. De verdad lo aprecio mucho. Y sí, todo lo que estás haciendo, es muy halagador saber que su trabajo ha sido tan importante para lo que tú haces, porque creo que lo que haces es realmente importante. Gracias. Significa mucho. Mi cariño para tu familia. El día después de la revolución,
la pasión y la preocupación que sienten por los fascistas, los derechos civiles y las libertades civiles de esos fascistas que antes estaban arrojando, destruyendo y asesinando a personas. Ahora la revolución tiene que ser perfecta, tiene que ser impecable. Bueno, ese no es mi criterio. Mi criterio es, ¿qué pasa con esas personas que no sabían leer? ¿Qué pasa con esos bebés que no podían comer, que murieron de hambre? En eso por la revolución. La revolution get is momentos, gwen in mir pung. Nu sacrament as es nicht zu levset.